Disfrutamos la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Filipenses en los capítulos 1 y 2, puntualizando que Jesucristo es el Señor. Filipos era una colonia romana, un centro comercial ubicado en el cruce entre Europa y Asia. En el segundo viaje evangelístico, Pablo, Silas, Lucas y Timoteo cruzaron el mar Egeo desde Asia Menor y desembarcaron en Filipos. Eso lo encontramos en Hechos 16, por ahí de los versículos 11 al 40. La iglesia en Filipos había sido fundada unos 10 años antes de cuando se escribe esta carta y estaba formada mayormente por gentiles. Pablo, el apóstol de Jesucristo, estuvo en prisión en Roma. Desde ahí escribió las cartas a las iglesias de Colosas, Éfeso, Filipos. También una carta personal a Filemón. Con los hermanos de Filipos, Pablo tenía una relación fraterna porque durante sus viajes los visitó 3 veces. Además de que ellos le enviaron ofrendas en dinero, investigaban en dónde estaba y enviaban a algún representante con la bendición monetaria para él y el equipo apostólico. Epafrodito fue el encargado de llevarle a Roma una ofrenda más y Pablo lo regresa hacia ellos con una carta muy especial a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La carta de Pablo a la iglesia de Filipos lleva el agradecimiento a los creyentes porque lo ayudaron cuando estaba en necesidad. Quería que supieran el motivo de su gozo, a pesar de la prisión y el juicio que se llevaría a cabo. Pablo da consejos acerca de la humildad y la unidad. Y les advierte en cuanto a posibles problemas que podrían enfrentar. Vamos a la escritura. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Como Pablo mismo lo dice, él era fariseo de la tribu de Benjamín, nacido en Tarso, ciudad muy importante por su cultura. Era ciudadano romano, así que tenía 2 nacionalidades. Según el libro de los Hechos, fue criado por su madre en Tarso, educado en Jerusalén a los pies del rabino Gamaliel, que conocía como Gamaliel el Viejo. Se supone que su familia tenía recursos en dinero y de posición prominente. Era muy joven cuando se le dio autoridad oficial para dirigir la persecución de los cristianos. Jesús lo interceptó cuando iba camino a Damasco para apresar a los cristianos, transformándolo de enemigo de Cristo en apóstol de Jesucristo. Realizó 3 viajes evangelísticos y otro viaje de Jerusalén a Roma. Como prisionero de Jesucristo, estando en Roma, escribió la carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Timoteo, nativo de Listra, de padre griego y madre judía. Se cree que fue evangelizado por Pablo en su primer viaje evangelístico y fue circuncidado antes de ser incorporado al equipo ministerial. Su primera encomienda fue viajar a Tesalónica para alentar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Estuvo presente con Pablo durante la predicación en Corinto. Cuando Pablo estaba en Éfeso, fueron enviados a Macedonia Erasto y Timoteo para seguir de ahí a Corinto. Acompañó a Pablo en la prisión en Jerusalén. Y por los saludos de la carta a los filipenses, Timoteo estaba con Pablo. Ambos se presentan como siervos de Jesucristo, o sea, le sirven a Jesucristo.
Los santos son todos los que creen en Cristo, en Filipos y en todo el mundo. Así que si tú crees en Cristo, también tienes esa calidad, eres santo. Obispos y diáconos son los que dirigían las iglesias en los tiempos de la iglesia primitiva. Los diáconos debían poseer ciertas cualidades. También tenían deberes dentro de la iglesia. Igualmente, los obispos. Eso lo encontramos en 1 Timoteo, porque después Pablo le escribe una carta a Timoteo. Dice el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la mayoría de las cartas, ya sea al principio o al final, Pablo menciona estas dos palabras, gracia y paz, refiriéndose al favor de Dios, el regalo de Dios y la tranquilidad que el espíritu humano disfruta al ser libre de los efectos del pecado. En los versículos 3 al 11 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Siempre se acordaba de los filipenses, les daba gracias a Dios por sus vidas y le provocaba gozo el poder interceder por ellos. Comunión en el Evangelio se refiere a su contribución a difundir el mensaje de Dios. Cuando estuvo en Filipos, le ayudaron, y también cuando estuvo en la prisión, le enviaron una ofrenda. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de Dios por nosotros se inició cuando Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar. La obra de Dios en nosotros comenzó cuando creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy, el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día más nos parezcamos a Cristo. Entonces, Pablo está describiendo el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que se inicia al aceptar a Cristo y seguirá hasta que Cristo vuelva, ya sea que venga por cada uno de nosotros o que venga por su iglesia y todavía estemos vivos y seamos transformados. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es interesante este versículo. Gracia es favor de Dios, favor que no merecemos. Generalmente pensamos en el perdón de pecados, en la sanidad la sanidad interior, en el fortalecimiento en la fe, de la respuesta de las peticiones de nuestro corazón. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo que los filipenses están participando en sus prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Están viviendo con él todas esas situaciones que está enfrentando por atender a su llamado. Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor cristiano se demuestra. Pablo demostró su amor a los filipenses, pues los visitó más de una vez durante sus viajes evangelísticos. Dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Se comprueba que Pablo tenía una vida de oración a favor de sus amigos de Filipos. Parte de su intercesión era que se unieran en amor
como resultado del conocimiento que tenían de Cristo. El versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Recordemos que la mayoría eran gentiles, que habían hecho la primera y gran decisión de sus vidas. Esa decisión fue dejar la idolatría y volver hacia Dios. Ahí decidieron entre lo malo y lo bueno, gracias a Dios. Acertadamente dijeron sí a lo bueno. Sin embargo, Pablo dice, no es suficiente. Es necesario que a partir de ese momento los filipenses tomaran decisiones entre lo bueno y lo mejor para llegar a un final feliz. Esto es importante para ti y para mí. Igual nos pasó a nosotros. Decidimos entre lo malo y lo bueno cuando le dijimos así, sí a Cristo. Pero ahora estamos decidiendo entre lo bueno y lo mejor. Después será entre lo mejor y lo excelente. Gloria a Dios. Dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El que confía en Jesucristo es introducido a la correcta relación con Dios y por eso puede ser todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. El resultado de esa buena relación con Dios son frutos de obediencia a la palabra por medio de Jesucristo. Dicen los versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba en la cárcel. Y en lugar de ponerse triste o lamentarse, lo tomó como una gran oportunidad para que se pudieran difundir las buenas nuevas de la salvación por gracia. El mostrar una actitud correcta alcanzó a los soldados romanos del pretorio y animó a los cristianos que temían la persecución. El pretorio se refiere a un escuadrón élite que tenía su sede en el palacio del emperador. El arresto domiciliario le permitió cierto grado de libertad. Podía recibir visitas, continuar predicando, escribir cartas, como esta que estamos disfrutando. Hoy, nosotros no tenemos nada que nos impida hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios, estamos en mejores condiciones que Pablo. Dicen los versículos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En medio de la adversidad, Pablo siempre encontró motivos suficientes para estar gozoso. Su actitud es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Sabía que algunos predicaban aprovechándose de la prisión de Pablo para hacerse famosos. Con eso comprobamos que algunos cristianos sirven por razones equivocadas. Pero lo importante es que Dios usa esos mensajes sin tomar en cuenta qué fue lo que originó emitir esos mensajes.
De los versículos 19 al 26 tenemos otro bloque de ideas. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo desconocía qué pasaría enseguida. Sí conocía el procedimiento de la ley entre los romanos. Entendía que el juicio de la corte romana podía dar lugar a su libertad o a ser ejecutado. Así que si vivía o si moría, el anhelo de su corazón era que el nombre de Cristo fuera exaltado. Ahora sabemos que fue liberado del arresto domiciliario, pero aproximadamente 3 años después volvió a ser arrestado. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta parece ser una idea equivocada, solo que para Pablo significa desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde el punto de vista de la eternidad. Lo realmente significativo para Pablo era hablar en favor de Cristo y ser semejante a Él. Ello explica por qué podía decir confiadamente que morir sería mejor que vivir, porque al morir se libraría de las penalidades que se experimentan aquí en la tierra y vería a Cristo cara a cara. No es una forma de escapar de los problemas, no es la teología del escapismo, como dicen algunos a esta conducta. Es el anhelo ferviente de estar con su Señor y Rey, que es diferente. Podemos hacer un pequeño alto y preguntarnos, ¿yo estoy listo para morir? Para mí, ¿qué significa morir? Alguien dijo, si no estás listo para morir, tampoco lo estás para vivir. Por lo que te recomiendo que te asegures que eres hijo de Dios y tienes la promesa de Jesucristo, que hay un lugar reservado para ti, que fue a preparar después de haber resucitado. El versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de ustedes. Observemos, no es que Pablo quiera morir, solamente se alegra de que la muerte lo traiga más cerca de la presencia de Cristo. Mientras tanto, está consciente del llamado que Jesús le hizo y que si permanece vivo, será para apoyar su crecimiento y madurez en la fe. Dice Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Para el momento en que escribe la carta, está preso en Roma y no sabe por qué Dios no se lo dijo. Si salía de la cárcel como hombre libre o si saldría de la cárcel para ser ejecutado. El ruego de su corazón era permanecer vivo para seguir instruyendo a la iglesia, porque esa era su razón de ser. Dice en los versículos 27 al 30, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. El comportamiento que pide es relacionado con la actitud como ciudadanos. Muchos filipenses se enorgullecían de poseer la ciudadanía romana, pero Pablo les recuerda que lo más importante es comportarse como corresponde a los ciudadanos del reino de Dios. La conducta de los cristianos en Filipos evidencia la ruina espiritual de sus adversarios y prueba de que han recibido la salvación eterna. Dice el versículo 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Por naturaleza a los humanos no nos parece bien sufrir, pero cuando los cristianos sufrimos por Cristo, el mensaje y el ejemplo nos afectan a nosotros y a otros para bien. Reflexionemos sobre los posibles beneficios del sufrimiento. Nos ayuda a descubrir que las comodidades terrenales son eso, meramente terrenales. Descubre a los creyentes adicionales. Fortalece la fe de aquellos que permanecen. Sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirles. Cuando se sufre por la fe en Jesucristo, no significa que se ha hecho algo equivocado. El sufrimiento fortalece el carácter cristiano. Dice el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo sufrió a lo largo de su vida por difundir las buenas nuevas. Como los filipenses, la lucha es contra las fuerzas de maldad que tratan de desacreditar el mensaje salvador de Cristo. Todos los creyentes verdaderos están sujetos o están juntos en esta lucha, unidos en contra del mismo enemigo y por la misma causa. Vamos a hablar ahora en el capítulo 2 de los versículos 1 al 11 de una expresión preciosa. La experiencia nos dice que para una iglesia sana, el gran peligro es la desunión. Justo cuando los miembros están comprometidos y tienen convicciones de fe, puede surgir el enfrentamiento por algún desacuerdo en aspectos a veces insignificantes, pero que provocan crisis que desencadenan en separación. En este capítulo, Pablo trata de prevenir una situación no grata en la iglesia de Filipos en ese momento y en la iglesia universal hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, la base de la unidad cristiana se expresa por medio de cláusulas condicionales. Sí, 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 sí. Ahora bien, no se trata de hacer dudar. Al contrario, se está haciendo énfasis en estas verdades. Dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Se enfatiza la unidad espiritual. Al pedir a los filipenses amarse unos a otros y trabajar juntos con un corazón y un propósito. Al trabajar juntos, demostramos el ejemplo de Cristo que pone primero a los demás y experimentamos la unidad. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio,
sino cada cual también por el de los otros. Se corre el riesgo de que las personas hagan las cosas no para avance de la obra, sino para promocionarse a sí mismas. Si bien la ambición puede arruinar una iglesia, la humildad puede edificarla, tratando a los demás con respeto y cortesía. Así como Jesús, que dejó de lado sus propios intereses para atender las necesidades de los demás. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En los versículos 5 al 11, Pablo usa palabras que muestran dos cosas: la realidad de la humanidad de Jesús, el Salvador, y la realidad de la divinidad de Cristo, el Mesías, el Eterno, ¿sí? De Jesucristo. Es uno solo. Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo de la palabra griega que describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. En otras palabras, Pablo dice que Cristo Jesús es Dios. La palabra que usa Pablo para decir que Jesús era en forma de Dios quiere decir que su esencia inalterable es su divinidad. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús decidió tomar forma humana, forma de siervo, forma de esclavo, hacerse pobre por amor a la humanidad. Ahora bien, ese estado de que se hizo semejante a los hombres, haciéndose en todo como los hombres, no es un estado permanente. Así que la condición humana de Jesús no es un estado permanente. Entonces, la humanidad de Jesús fue real, pero transitoria. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición como de hombre, vino con una apariencia humana que todos pudieron y podemos reconocer. Es lo que dice, lo que quiere decir Pablo. Estando en la condición como de hombre. O sea, Jesús vino con una apariencia humana que todos pudieron y hasta ahora podemos reconocer. Los versículos del 6 al 8 presentan la realidad de la divinidad y de la humanidad de Jesús, así como el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, aceptando el calificativo de maldito. Es que el que es colgado en el madero tiene ese calificativo. Por eso se dice que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cambió la maldición que significaba la muerte de cruz por la bendición que significa la tumba vacía. Cristo vive. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En muchos sentidos este pasaje es uno de los vuelos más altos del pensamiento cristiano. Su intención era persuadir a los filipenses para que vivieran una vida en la que la desunión, la discordia y la ambición personal no tuvieran lugar. Lo que caracterizó a Jesucristo fue la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo. No vino a dominar a los hombres, sino a servir a los hombres. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria, por amor a los hombres. Y eso mismo debe caracterizar a los que somos sus seguidores. Dicen los versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por su obediencia a Cristo, los filipenses mostrarían una obediencia parecida. Pablo no enseña que nuestra salvación depende de lo que continuamente hagamos, precisamente, sino que debe expresarse en un avance progresivo en la vida y el carácter cristianos, no solo individualmente, sino a través de la participación de Dios en la salvación del mundo, tanto en su decisión inicial como en sus posteriores progresos. Dice el versículo 3, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin negar la libertad humana, Pablo explica la participación de Dios en la salvación del individuo, tanto en su decisión inicial como en sus posteriores progresos. Ya en los versículos 14 al 18 hace una serie de recomendaciones. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando los miembros de la iglesia discuten, están en desacuerdo, se lamentan y murmuran, ofrecerán una impresión falsa de Cristo y del Evangelio. Los que hemos creído en el Evangelio debemos estar unidos, a fin de que podamos ofrecer un testimonio adecuado del poder de la palabra de Dios para la sociedad sin Cristo. Dice el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La libación es una ofrenda adicional a las ofrendas básicas y era derramada sobre una de las ofrendas básicas. Debido a que la iglesia tenía trasfondo judío, porque esto lo encontramos en Números 15, la libación puede referirse al vino derramado a las deidades paganas en acontecimientos públicos importantes. Pablo considera su vida como un sacrificio. Dice en los versículos 19 al 24, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo amaba a Timoteo. Lo recomienda con los filipenses. Dice en los versículos 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi amado y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Epafrodito entregó el dinero a la iglesia de Filipos, a Pablo. Luego regresó con una carta de agradecimiento. Epafrodito pudo haber sido un anciano en Filipos, quien mientras estuvo con Pablo se enfermó.
Después de recuperarse, regresó a su hogar. Solo se menciona ahí, en Filipenses. Dice el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Fíjense, el mundo honra a aquellos que son inteligentes, hermosos, ricos y poderosos. Pero Pablo indica que debería honrarse a aquellos que dan su vida por la causa de Cristo, yendo a donde no podemos ir nosotros mismos. Para este momento, algunos podemos ser como Timoteo o Epafrodito, que prestaron sus servicios personalmente, apoyando la extensión del reino. O bien podemos ser parte de la iglesia que tiene la bendición de apoyar a los que están ocupados personalmente en la expansión del reino. Hagamos la parte que nos toca, según nuestra posición. Esto es interesante. Parece que se nos había olvidado orar, pero no. Quisimos revisar lo que dice la Escritura y después animarnos entre nosotros y orar por la iglesia del Señor. ¿Platicamos con Dios? Padre de amor. Qué preciosa palabra de Pablo a los que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es una iglesia que nació en esos viajes evangelísticos. Ni siquiera tenían sinagoga. Empezaron a creer 1, 2, 3, pero fueron tan impresionados por el Evangelio y por el Espíritu Santo en sus vidas que fueron una iglesia cooperadora, fueron una iglesia trabajadora, fueron una iglesia que extendía el reino, pero que también extendía el reino a través de sus ofrendas, mandándolas a Pablo y al equipo apostólico. Cuando nosotros hoy estamos aquí y ahora, te decimos, Señor, que esta palabra pueda llevar el mensaje que tú quieres, que para el siglo XXI la iglesia necesita a través de la carta a los filipenses, puesto que quedó en el canon. Señor, ayúdanos a estar gozosos aún en medio de la tribulación. Danos de tu gozo, porque es tu gozo el que nos hace fuertes. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Danos de tu paz, Señor, danos de tu gracia. Y no importando las situaciones que se presenten, por difíciles que parezcan, que nuestro rostro, que nuestro corazón, que nuestro pensamiento, como Pablo, encontremos una oportunidad para estar gozosos, una oportunidad para servirte en cada momento. Ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La invitación para la próxima semana, si vivimos, es que sigamos disfrutando la palabra en Facebook. YouTube a nombre de Rosa de la Hernández Ojeda, con nuestros hermanos en Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Está unida a la televisión Surimar y la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones.